Este es el día, hermanos, que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Qué bendición el poder dedicar este día a nuestro Dios, este primer día de la semana. Gracias a Dios porque podemos tener pues ese tiempo por la mañana, al igual que por la tarde, y poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, el poder ser edificados a través de la palabra de Dios y a través de cada uno de los cantos, en cada uno de los tiempos del programa. Gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, pues gracias a Dios también porque tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y quiero invitarles, por favor, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en el libro de Miqueas, uno de los 12 profetas menores que encontramos en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y que bueno, pues este libro de Miqueas fue escrito por Miqueas mismo, quien era un judío de origen campesino, que tenía una relación muy especial y una simpatía con el pueblo de Judá. Es por eso que fue llamado a predicar a la gente común del pueblo. A diferencia de Isaías, hermanos, que fue un contemporáneo de este profeta, Isaías profetizaba en el palacio de Jerusalén, fue consejero de reyes, pero Miqueas no. Miqueas fue enfocado a la gente común, al pueblo, ¿verdad? A predicarles y a proclamar pues lo que Dios quería, esas verdades que Dios quería que conociera el pueblo de Israel. Sin embargo, no fue fácil en ese tiempo, hermanos. El tiempo en el que Miqueas sirvió como profeta está marcado, hermanos, por diferentes reyes, que le permitió ver pues diferentes cosas muy buenas. Le permitió ver a reyes, ¿verdad?, que tomaron la decisión de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, pero también le tocó ver cómo el pueblo se apartaba, uno de esos reyes, ¿verdad?, que no hizo lo correcto. Por ejemplo, Miqueas sirvió en el tiempo del rey Jotam, hijo del rey Usías, lo recordarán, aquel rey, ¿verdad?, que persistió en buscar a Dios, y mientras que lo hizo, dice la palabra de Dios, que fue grandemente prosperado, dejándole a su hijo Jotam un gran ejemplo a seguir. Y podemos ver que Jotam pues buscó a Dios, tomó la decisión de hacer lo recto delante de sus ojos. Sin embargo, en su tiempo podemos ver que el pueblo de Israel, que el pueblo, la gente, no dejó la idolatría. No dejó de adorar a los ídolos, no dejó esos lugares altos, sino siguió haciéndolo, hermanos. También podemos ver que Miqueas sirvió en el tiempo de Acaz, que fue hijo de Jotam, pero que a diferencia de su padre, hermanos, y de su abuelo Usías, Acaz no buscó a Dios. No hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice algo tremendo la palabra de Dios, hermanos, porque Acaz incurrió en las abominaciones de las naciones de su alrededor, pues hizo pasar por fuego a su hijo, hermanos, que era una práctica muy abominable delante de los ojos de Dios, hermanos, algo que por supuesto pues nuestro Dios jamás mandó a su pueblo, como vemos que el mismo Jeremías lo dijo ahí en Jeremías capítulo 32 versículo 35, que dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Himnón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¡Qué tremendo! Es algo que por supuesto Dios no le mandó. Sin embargo, el pueblo en su necedad cedió, ¿verdad? Eso era algo, era el talón de Aquiles del pueblo de Israel, la idolatría, algo en lo cual constantemente estaban incurriendo, hermanos. También Miqueas profetizó en el tiempo del rey Ezequías, otro gran rey, ¿verdad?, de Israel, quien fue uno de los grandes reyes que buscó a Dios e hizo grandes cosas para él. Un gran avivamiento se dio en su tiempo, hermanos. Y bueno, aunque pareciera, ¿verdad?, que la mayor parte del ministerio de Ezequías, de Miqueas, está rodeado de buenos tiempos, hermanos, a consecuencia precisamente de Jotam, que hizo lo recto, que buscó a Dios, y de Ezequías, ¿verdad?, que de la misma manera lo hizo y fue pues grandemente usado por Dios. Recordemos, hermanos, que Miqueas desarrolló su ministerio con la gente común del pueblo, quienes la mayor parte del ministerio de Miqueas no buscaron verdaderamente a Dios, ni hicieron lo recto delante de sus ojos. Aun cuando Jotam lo hizo, podemos ver que el pueblo no quitó los lugares altos, no dejó la idolatría. Después podemos ver en su hijo, ¿verdad?,
Como de Jotam, como el pueblo, pues al igual que del rey, ¿verdad? Pues se desvió y se alejó y se apartó del Señor y vivió en la idolatría. Podemos ver cómo no hicieron lo recto. Después viene Ezequías y podemos ver grandes reformas, grandes cosas que hace Ezequías y lo que se da. Pero fueron tiempos no fáciles, fueron tiempos difíciles, hermanos, lo que le tocó vivir también a este profeta, Miqueas. Por lo que el mensaje, hermanos, de Miqueas es un mensaje principalmente de juicio a un pueblo que con persistencia, porque persistía, ¿verdad?, en hacer el mal, en hacer lo malo, debido a lo cual Miqueas le habló al pueblo sobre el juicio que vendría sobre Israel y sobre Judá, principalmente por su idolatría. Pero dice también la palabra de Dios que por sus pensamientos y acciones perversas. Ahí lo podemos ver en el capítulo 1 del versículo 1 al capítulo 2 versículo 13. Y bueno, no lo vamos a leer, pero si usted está notando, lea principalmente, por ejemplo, ahí en el capítulo 1 versículo 7 y luego en el capítulo 2 versículo 1 y 2, y podemos ver cómo Miqueas les habla, les advierte del juicio que vendría a consecuencia de esto. También el profeta Miqueas les advierte sobre el juicio sobre los líderes por su codicia, por la corrupción y hechicería que se estaba dando ahí. Ahí lo podemos ver del capítulo 3, del versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 15. Y de manera específica podrían leer ahí en el capítulo 3, del versículo 2 al 5, y luego del 9 al 12, y luego el 5:12, donde nos habla esto. Precisamente lo que le estoy diciendo, el juicio sobre los líderes por su codicia, por su corrupción y hechicerías. Y aquí estamos hablando de los príncipes, estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando, ¿verdad?, de aquellos líderes que estaban incurriendo en esto, que habían cedido a esto, hermanos. Luego podemos ver también que les da un mensaje de denuncia de parte de Dios al pueblo, pues el pueblo, como lo describe ahí, eran mentirosos y fraudulentos, y no le buscaban correctamente, no le buscaban con el corazón correcto. Lo podemos ver ahí en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 16. Así que, hermanos, ante este panorama, Miqueas eleva desde lo más profundo de su corazón, hermanos, ahí en el capítulo 7, ¡ay de mí! Al ver toda la situación, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que se estaba dando, hermanos, expresando así, no un temor y preocupación egoísta por lo que sería de él, ¿verdad?, ante toda esta situación, sino su dolor, su tristeza y su aflicción por la condición con la que se encontraba o en la que se encontraba su pueblo. ¡Qué tremendo, hermanos! Pues no era una muy buena situación. Y ese mismo sentimiento, hermanos, que experimentó Miqueas, es el mismo sentimiento que hoy en día podríamos experimentar al ver, hermanos, un panorama muy similar e inclusive peor en nuestra sociedad actual. Todo lo que está pasando y lo que está sucediendo, hermanos. Sin embargo, Miqueas no se quedó así, solamente elevando ese clamor, ¿verdad? ¡Ay de mí! Podemos ver, hermanos, que tomó la misma decisión que nosotros debemos también estar tomando día con día, constantemente, continuamente. Centrar su confianza y esperanza en Dios. Esa decisión tomó Miqueas. Centrar su confianza y esperanza en Dios ante todo ese panorama, ante todo lo que estaba viendo, ante todo lo que se estaba viviendo, ante lo que vendría. Tomó esa decisión. Centrar su confianza y esperanza en Dios. Por lo que así como Miqueas, hermanos, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios de la misma manera nosotros. Así como Miqueas, hermanos, es importante que tomemos esa decisión de centrar nuestra confianza y esperanza en Dios. En medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de todo lo que estamos enfrentando, como familias, como iglesia, como sociedad, es necesario que tomemos la misma decisión. En medio de todo el panorama que podemos ver y vislumbrar, hermanos, tomemos la misma decisión que Miqueas. Centrar nuestra confianza y esperanza en Dios. Y hermanos, esto lo tenemos y lo podemos ver ahí en Miqueas, capítulo 7, en el versículo 7.
que esa es la base, hermanos, de nuestro mensaje en esta mañana. Como Miqueas, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. ¿Qué dice, por favor, Miqueas, capítulo 7, versículo 7? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Una vez más. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Eso es un versículo, hermanos, que debe de ser una realidad en nuestras vidas, que debemos abrazar y hacerlo parte de nosotros en nuestra manera de vivir. ¿Qué dice? Mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Una vez más, a ver si lo podemos retener. ¿Qué dice? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y podemos hacerlo, ¿verdad? Al final, ya cuando termine el culto, antes de que se levanten, nos levantemos, ¿verdad? Pues pregúntele, ¿verdad? Ahí a cada uno de sus familiares, ¿verdad? Pregúnteles el versículo, compártalo, a ver quién lo quiere decir. Si no se lo pudieron memorizar, memorizarlo, hermanos, aunque lo vamos a estar tocando varias veces y sin duda se nos va a quedar grabado en nuestra mente. Pero qué importante es la decisión que tomó Miqueas ante todo lo que estaba pasando. Y es la misma decisión que necesitamos tomar. Una vez más, hermanos, ¿qué dice Miqueas 7:7? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. Oremos, hermanos, pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los grandes ejemplos que encontramos en ella, como lo es el de Miqueas, este profeta tuyo, al cual tú usaste, Señor, y que a través de su vida, Señor, nos regalas esta joya, esta decisión que Miqueas tomó, que es la misma decisión que nosotros también necesitamos tomar, centrar nuestra confianza y esperanza en ti. Ayúdanos, Señor, a que sea una realidad en nuestra vida. En medio de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, Señor, que tú nos ayudes a que podamos estar continuamente viviendo de esta manera, con esta decisión, mirándote a ti, esperándote a ti, confiando en que tú nos oirás y nos responderás. Ayúdanos, Señor, por favor, dirígenos a lo largo de este estudio, Señor, síguenos hablando a nuestro corazón, motivándonos, Señor, reafirmando esta decisión que necesitamos tomar a fin de que pueda ser una realidad en nuestras vidas. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que podríamos cerrar nuestras Biblias y terminar, ¿cierto? Con esta decisión. Es muy claro el mensaje y es algo que necesitamos en medio de lo que está pasando. Hace 8 días hablamos de necesitamos ese avivamiento, ¿verdad? Que suceda en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿verdad? En nuestros matrimonios, en la iglesia. Es importante que suceda esto. En medio de todo lo que está pasando, hermanos, necesitamos tomar esta decisión también, al igual como Miqueas. Y hermanos, y es importante que lo decidamos. Como Miqueas, perdón. Gracias, hermanos. Como Miqueas, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Número 1, hermanos, ahí están los puntos. 3 puntos vamos a ver. Número 1, decidiendo mirarle a Él. Decidiendo mirarle. Decidiendo mirarle. Dice la palabra de Dios, mas yo a Jehová miraré. Mas yo a Jehová miraré. Dice ahí en el versículo 7, hermanos, leámoslo una vez más para que vayamos aprendiendo. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Como Miqueas, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios, decidiendo mirarle. Decidiendo mirarle a nuestro Dios, poniendo nuestra mirada en Él y en nada más. Mas yo a Jehová miraré. Esa es la decisión que tomó Miqueas. Ante todo, bueno, está pasando esto, está sucediendo esto, el pueblo está haciendo esto, mas yo no voy a ser así. Yo voy a mirar a Dios.
Voy a poner mi mirada en Dios, en nuestro Señor. La situación, hermanos, que estaba viviendo en ese tiempo Miqueas, como ya lo vimos, no era nada fácil, ni nada bueno tampoco. Ahí en el capítulo 7, hermanos, en los primeros versículos, antes de este versículo 7, podemos ver que Miqueas nos habla de eso. Nos dice en primer lugar, hermanos, que no había un fruto espiritual en su pueblo. No había fruto espiritual. No se estaba dando frutos espirituales, no se estaba buscando al Señor, no se estaba viviendo de acuerdo al Señor. Por lo tanto, no había frutos espirituales. Miren lo que dice ahí en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó, dice que, los primeros frutos, esos primeros frutos de los cuales se participaba, esos primeros frutos, ¿verdad? Que se dan cuando se dan una cosecha, ¿verdad? Que están, ¿verdad? Las primicias y que se puede disfrutar de ellas, hermanos, como aquel que entra al viñedo casi al final de la temporada, deseando encontrar un racimo de uvas y no lo encuentra, no encuentra ni uno solo. Podemos ver, hermanos, que se queda con las ganas. Y esa es la razón por la que desea esos primeros frutos. Y podemos ver que así es como se sentía Miqueas, pues no había ningún fruto espiritual en su pueblo. No estaban viviendo de acuerdo al Señor. Por lo tanto, no estaban dando esos frutos, ni siquiera ese principal fruto. Y es que si no hay ese principal fruto, no puede haber los demás. Ese fruto de arrepentimiento. No estaban arrepentidos, no estaban buscando al Señor. En segundo lugar, hermanos, no había misericordia ni rectitud, sino cada uno acechaba a su hermano. Miren lo que dice ahí en el versículo 2. Miqueas 7:2 dice la palabra de nuestro Dios: faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual alma red a su hermano. Qué tremendo la situación que se estaba viviendo. En tercer lugar, hermanos, no había justicia, pues la maldad existía en la vida de los líderes, al grado de que el mejor de los príncipes es descrito, ahorita lo vamos a leer, como un espino. El juez más recto, según ellos, como un zarzal, todo torcido. Imagínense si así era el mejor, si así era el que mejorcito estaba, ¿cómo estaban todos los demás? Miren lo que dice, hermanos, ahí por favor, en el capítulo 7, versículo 3 y 4. Miqueas 7, 3 y 4 dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será tu confusión. Ahora será, sí dice así, ¿verdad? Ahora será su confusión. Qué tremenda situación, hermanos, podemos ver. En cuarto lugar, no había seguridad. No había seguridad. Y es que, hermanos, no se podía confiar en nadie. Y qué difícil es eso. Cuando no se puede confiar en nadie. No se podía confiar en nadie. Los que se decían ser amigos no eran personas confiables. Tanto es así que digan, no te creas de ellos. De los príncipes, hermanos, que se suponía que estaban para infundir seguridad, para infundir confianza, hermanos, tampoco dice la palabra de Dios que se podía confiar en ellos. Y qué tremendo es aún más lo que dice Miqueas, porque dice que era necesario cuidarse, inclusive hasta de la que dormía a su lado, inclusive hasta de la esposa. Imagínense la situación que estaban viviendo, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Miren lo que dice ahí en el capítulo 7, versículo 5, dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, no abras tu boca. Qué tremendo, hermano, lo que podía suceder de aquella persona que estaba durmiendo a un lado. Aún no se podía confiar de ella.
por la situación que se estaba viviendo, por lo que se estaba dando, hermanos, debido al gran incremento del pecado y el egoísmo, las relaciones personales entre el pueblo de Dios, hermanos, habían sucumbido al grado que ya no se podía, hermanos, confiar en nadie, ni aún en los más cercanos, pues aún las relaciones familiares se habían corrompido. Se habían corrompido, hermanos. Y es que, hermanos, en quinto lugar, tampoco había respeto. No había respeto. Dice Miqueas, hermanos, que los enemigos del hombre eran los de su propia casa, los de su propio hogar. Miren lo que dice en el versículo 6. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. El lugar donde se supone que más seguridad y confianza, ¿verdad?, se debía de dar o era necesario encontrar, hermanos, no era así. No había respeto, no había seguridad, no había confianza. Habían pugnas, habían peleas, habían contiendas, hermanos. Era un caos lo que se estaba viviendo dentro y fuera del hogar, de las familias. Por lo que ante tal, hermanos, ante tal situación, todo el panorama, Miqueas toma una decisión. Y es que, hermanos, es necesario que tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer ante cada una de las situaciones que se presentan en nuestra vida? Esas pruebas, adversidades que se levantan contra nosotros, todo lo que puede estar sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión. O sucumbimos ante ello, o prevalecemos sobre ello. Y la única manera de prevalecer, hermanos, es tomando la misma decisión que Miqueas tomó. Centrar nuestra mirada, nuestra confianza y esperanza en nuestro Dios. No hay otra manera, hermanos, de poder prevalecer. Hermanos, podemos imaginar el caos que existía, que se estaba dando, hermanos, en el tiempo de Miqueas. Aquellos, hermanos, en los que se supone que más se debía hallar confianza, seguridad y compasión, era de los que más se debían de cuidar, hermanos. ¿Quién no se sentiría abrumado por una situación como esta? ¿Quién no se sentiría abrumado con una situación como esta? ¿Podemos entender el sentimiento del profeta, hermanos? Hoy en día, hermanos, las cosas no distan mucho de esto. No están muy lejos de esto. Y no quiero sonar pesimista o ser pesimista o parecer pesimista. Pues nuestro mundo, hermanos, cada vez más se está acercando a esta realidad. Cada vez más, hermanos, el fruto espiritual está siendo más escaso, ¿sí o no? Cada vez el fruto espiritual está siendo más escaso. Cada vez hay menos misericordia. Cada vez hay menos rectitud. Y es que, hermanos, cada vez se vive como en el tiempo de los jueces, en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada vez, hermanos, hay menos justicia y más corrupción, por lo que cada vez más sucede como nuestro Señor Jesucristo lo describió ahí en Mateo 20:25, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Cada vez, hermanos, hay menos seguridad. La violencia, los feminicidios, los robos, los secuestros y toda clase de maldad podemos ver que está aumentando. Cada vez es más difícil confiar en alguien, pues hay mucha mentira, hay mucha traición, fraudes, engaños y deslealtades. Cada vez hay menos respeto, pues se está levantando nuevas generaciones que no conocen a Dios ni le temen, debido a lo cual el rumbo de las nuevas generaciones es como nos lo describe Agur ahí en Proverbios 30 del 11 al 14. Miren, vamos para allá, hermanos. Cada vez más podemos ver lamentablemente, tristemente esto. Proverbios capítulo 30, versículo 11 al 14. 30, 11 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios, 30, 11 al 14, dice así: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia.
Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y podemos ver que esto es cada vez más así. Y ante esto, hermanos, podemos ver qué panorama tan tremendo es el que se está viviendo, ¿cierto? Se está viviendo un panorama muy hostil. Podemos ver un panorama, hermanos, muy violento. Un panorama, hermanos, en donde el egoísmo, hermanos, está imperando. El orgullo, la arrogancia, hermanos. Y vuelvo a insistir, no quiero ser pesimista. Tampoco quiero contagiarles, hermanos, a que pensemos de manera negativa, sí, ¿verdad? Creyendo que nos quedemos con esa idea, que todo está mal. Pues podemos ver, hermanos, que con nuestro Dios las cosas son muy diferentes. ¿Amén? Son muy diferentes. Como vamos a estar estudiando, hermanos. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que es importante que reflexionemos ante todo este panorama y nos demos cuenta que nuestra decisión, hermanos, no debe de ser poner nuestra mirada en todo esto, todo lo que está sucediendo. Pues si lo hacemos, hermanos, vamos a sucumbir ante ello. Si lo hacemos, hermanos, nos vamos a hundir y sucumbir ante ello. Si lo hacemos, hermanos, vamos a ser arrastrados por todo esto. Si lo hacemos, hermanos, vamos a ser presas del temor, de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia. Si lo hacemos, hermanos, vamos a ser contaminados, vamos a ser corrompidos. Si lo hacemos, hermanos, vamos a ser estrechados, acobardados, limitados. Hermanos, no podemos poner nuestra mirada en todo esto. No podemos, hermanos. Y es que, hermanos, es cierto que todo lo que está sucediendo, hermanos, todo lo que está pasando en nuestra sociedad debe de ser un motivo, pues sí, hermanos, nos entristece, como le entristecía al profeta, un motivo de dolor, y sí, nos duele al ver todo lo que está pasando, hermanos, y de preocupación, ¿verdad?, en el sentido de la situación que está pasando, como lo fue para el profeta. Sin embargo, no debe de ser el enfoque de nuestra mirada. Eso nos debe de impulsar, hermanos, a buscar que Cristo resplandezca en los corazones, porque Él es la respuesta, Él es la solución. Pero no podemos tener enfocada nuestra mirada en esta. Así como Miqueas no la tuvo, hermanos. Por lo que es necesario, hermanos, que decidamos poner nuestra mirada en Cristo. Que tomemos esa decisión, hermanos, de centrar nuestra mirada en Cristo, lo cual tiene que ver, hermanos, con que nosotros confiemos plenamente en nuestro Señor. Centremos nuestra mirada en Él, confiando plenamente en su palabra, en la palabra de nuestro Dios. Una decisión, hermanos, que podemos ver en la palabra de Dios, que resulta ser de gran beneficio para nuestra vida, Miren lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. En primer lugar, el mirar a Cristo nos ayuda a seguir caminando y no hundirnos en el temor y la preocupación en el mar de las pruebas y la adversidad de este mundo. Lo vuelvo a repetir. El mirar a Cristo nos ayuda a seguir caminando y no hundirnos a consecuencia del temor, la preocupación, la ansiedad, la angustia, la aflicción, hermanos, en este mar de pruebas y adversidad que podemos encontrar en este mundo. Como lo podemos ver en el ejemplo de Pedro, ¿lo recuerdan? Allí en Mateo 14, vamos rapidito para allá, hermanos, Mateo 14, en donde cuando Jesús vino a él, ¿se acuerdan? Vino a ellos andando sobre el agua, ellos estaban espantados y atemorizados. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que era el Señor, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿verdad? Y que pueda descender de la barca. Dice ahí en Mateo capítulo 14. Mateo 14. Dice en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren qué tremendo lo que experimentó Pedro. En primer lugar, hermanos, podemos ver cómo al mirar a Cristo, centrar su mirada en Él, confiar en Él, pudo descender de la barca y andar sobre ella. Sin embargo, cuando quita su mirada de Él y la pone en todo lo que estaba sucediendo, el fuerte viento, las olas, dice que entonces tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es por eso que el mirar a Cristo, hermanos, es una bendición, es de gran beneficio para nuestra vida, pues nos ayuda a seguir caminando y no hundirnos, hermanos, por el temor, la preocupación, los afanes, la ansiedad, hermanos, en este mar de pruebas y adversidades que podemos experimentar en este mundo. Hermanos, el mirar a Cristo también nos sostiene en medio de la hostilidad de este mundo, porque hay mucha hostilidad. Y hay veces es difícil y a veces se tiende a desmayar. Pero el poner nuestra mirada en Cristo, hermanos, es lo que nos ha de sostener, como a Moisés lo sostuvo ante la hostilidad del rey, de la ira del rey. Miren lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11. ¿Cómo podremos sostenernos, hermanos, en medio de tanta hostilidad? Mirando, hermanos, al invisible. Mirando a nuestro Señor, poniendo nuestra mirada en Él. Dice ahí en Hebreos 11, versículo 27, dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Cuando queremos hacer ajustes, cuando renunciamos a lo que es necesario renunciar, que este mundo nos ofrece, pero que no debemos enfocarnos en ello. Cuando le damos la espalda a todo ello, hermanos, podemos ver que en ocasiones las cosas se complican, vienen pruebas, adversidades, pero en medio de todo eso, hermanos, nosotros podemos sostenernos mirando a nuestro Señor, poniendo nuestra mirada en Él. El mirar a Cristo, hermanos, también nos fortalece para no desmayar en la carrera de la vida cristiana, porque todos estamos en esa carrera. Al momento de conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, recibirle en nuestro corazón, hermanos, comenzamos a correr la carrera de la vida cristiana. No es fácil, pero es necesario, hermanos, que lleguemos hasta la meta. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como lo podemos ver ahí en Hebreos también, hermanos, capítulo 12, versículo 1 al 14. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos 12, 1 al 4, perdón. Hebreos 12, 1 al 4. Ya lo tienen, ¿qué dice, hermanos? Escudriñemos la palabra de Dios, busquemos cada una de estas citas. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, una decisión que resulta de gran bendición para nuestra vida es centrar nuestra mirada en Cristo. Es el mirar en Cristo, hermanos, porque el mirar en Cristo nos ayuda a seguir caminando y no hundirnos. El mirar a Cristo nos sostiene, el mirar a Cristo nos fortalece para no desmayar, ¿verdad? En esta carrera de la vida cristiana. Pero también el mirar a Cristo nos ayuda a restarle valor a lo terrenal y hacerlo morir en nosotros, sabiendo que en Cristo tenemos todo lo que realmente vale. Y eso es lo que Pablo exhortaba, hermanos, a la iglesia de Colosas y a todos nosotros, a que pongamos nuestra mirada en Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las cosas de la tierra, que centremos nuestra mirada en Él para que entonces podamos hacer morir todo lo terrenal en nosotros, como lo dice. Miren, hermanos, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3, del versículo 1 al versículo 4 dice:
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, como hace tiempo lo estudiábamos y lo predicaba, ¿verdad? Nuestra vida está en los cielos. Perdón. Ahí está nuestra vida. Y necesitamos centrarnos en nuestro Señor. En Él, hermanos, en Él tenemos todo lo que realmente vale. Es como si dijera Pablo, en Cristo tenemos todo lo que realmente vale. No necesitamos más. Es por eso que necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Como dice en el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y comienza fornicación, ¿verdad? Y da la lista ahí de todas las cosas que necesitamos hacer morir en nosotros. Hermanos, como Miqueas, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Número 1, decidiendo mirarle. Decidiendo mirarle. Decidiendo centrar nuestra mirada en Él. Que tiene que ver, hermanos, con depositar plenamente nuestra confianza. Con vivir de acuerdo a Él. De buscar agradarle a Él. De concentrarnos en Él. Porque si nosotros no miramos al Señor, estaremos mirando algo más. Y eso es lo que va a cautivar nuestro corazón y nos va a desviar de los caminos del Señor. Porque Cristo lo dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí estará nuestro corazón. Es por eso que es muy importante, hermanos, que como en Miqueas centremos nuestra confianza y esperanza en Dios, decidiendo mirarle. Número 2, como Miqueas centremos nuestra confianza y esperanza en Dios, decidiendo esperarle. Porque no nada más es mirarle, centrar nuestra mirada en Él. Necesitamos esperarle a Él. Esperar al Dios de nuestra salvación. ¿Qué dice, hermanos, Miqueas? Miqueas 7:7, repasemos nuestro versículo. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Qué dice, hermanos? Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Perdón. Es que ahora, ¿verdad? Ya estamos luchando con el calor y el calorcito también, ¿verdad? Muchas veces genera eso en las madrugadas. Está calor, ¿verdad? Se siente y uno se destapa y ya después refresca, ¿verdad? En las madrugadas. Y eso es lo que, ¿verdad? En ocasiones afecta un poquito, ¿verdad? Y mi garganta está un poquito afectada. Pero hermanos, tomemos esa decisión. Como Miqueas, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Número 2. Decidiendo esperarle. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. Y es que, hermanos, como lo estaremos viendo, y quiero invitarles, hermanos, en la tarde a que se conecten, ¿verdad? A que puedan seguir la transmisión. No hay nada mejor que esperar al Dios de nuestra salvación. No hay nada mejor. Quien no solo, hermanos, no solo ve nuestra situación, no solo oye nuestro clamor, como podemos ver ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y no solo, hermanos, conoce nuestra angustia que estamos experimentando. También actúa a nuestro favor. Por lo que cuando Él, hermanos, lo haga, todo será diferente. Cuando Él obre, cuando Él actúe, hermanos, todas las cosas serán diferentes. De ahí que necesitamos tomar la decisión, hermanos, de poner nuestra esperanza en nuestro Señor y aguardarle, siendo pacientes y siendo fortalecidos en Él. Porque, hermanos, no nada más se trata de esperar. Es necesario esperar con paciencia, como lo estaremos viendo al rato. Cuando no es así, nuestra vida se complica, como lo podemos ver en la vida de muchos hombres que complicaron su vida. Necesitamos seguir el ejemplo del rey David, hermanos, que estaremos estudiando en la tarde, el cual tomó la decisión de esperar pacientemente. Hermanos, y es la misma decisión que Miqueas está tomando. Centremos nuestra confianza y esperanza en Dios, hermanos, decidiendo esperarle.
decidiendo esperarle con paciencia, a que Él obre, que Él actúe, hermanos, decidiendo esperarle, haciendo su voluntad, hermanos, pero también siendo fortalecidos en Él y en sus promesas para no desmayar, porque muchas veces tomamos la decisión, sí, voy a esperar en el Señor. Voy a esperar en el Señor, pero mientras estamos esperando y mientras no se da lo que nosotros anhelamos que pudiera darse o esperamos que se diera, entonces eso es en donde empezamos a luchar. Y es en donde muchas veces, hermanos, queremos desmayar, muchas veces queremos claudicar, muchas veces queremos renunciar y ya no seguir adelante, hermanos. Pero necesario que esperemos pacientemente, fortalecidos en el Señor, confiando en sus promesas, que tenemos un Dios fiel, que promete y cumple. Y que a su tiempo será, porque todas las cosas a su tiempo, hermanos, dice Eclesiastés, son hermosas. Lo estaremos viendo también en la tarde, hermanos, por lo que necesitamos esperar. Miren qué dice el Salmo 27, 13 y 14. Salmo 27, 13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, Salmo 27, hermanos, es un salmo precioso. En el 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y continúa hablando. Pero cuando llega al versículo 13 y 14 nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahí está la promesa, la confianza puesta en la fidelidad de Dios, en lo que Dios haría. Hubiese yo desmayado si no creyese en eso. Y luego dice en el 14, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate, hermanos, porque necesitamos hacer lo que Dios quiere. No es una espera pasiva, sino una espera activa. Dice, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Necesitamos estar alentando nuestro corazón con la palabra de Dios, con sus promesas, recordando todo lo que Dios ha hecho y que en esta ocasión sin duda también lo hará, hermanos. Necesitamos esperar a Dios. Como Miqueas, hermanos, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Número 1, decidiendo mirarle. Número 2, decidiendo esperarle. Y número 3, hermanos, decidiendo confiar en su respuesta. Decidiendo confiar en su respuesta, decidiendo orando, hermanos, y confiando en su respuesta, que Él nos escuchará y que Él responderá. Dice aquí Miqueas, hermanos, Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá, el Dios mío me oirá. No importa, hermanos, qué tan difícil se vea la situación a nuestro alrededor. Mantengamos la mirada en Cristo. Él es quien sostiene nuestra mano y nos dice, no temas, yo te ayudo. ¿Recuerdan ahí Isaías 42:13 que nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Necesitamos, hermanos, confiar en nuestro Señor, poner nuestra mirada en Él, hermanos, que Él está sosteniendo nuestra mano y nos ayuda. No importa qué tan fuerte sea la presión, esa presión que podamos estar experimentando sobre nosotros. Esperemos al Dios de nuestra salvación, porque muchas veces ante esa presión, hermanos, nos sentimos presionados y muchas veces nos arrebatamos a tomar decisiones que después complican más las cosas. Hermanos, bajo esa presión que se está ejerciendo sobre nosotros, es necesario que tomemos la decisión de esperar a Dios, al Dios de nuestra salvación. Él ha prometido guardarnos y ayudarnos en todo, ¿sí o no? Él ha prometido guardarnos y ayudarnos en todo. Él ha prometido, hermanos, hacer su parte. Dice ahí en Isaías 43, del versículo 1 al 3, hermanos, vamos por favor, que Él, hermanos, quiere guardarnos. Ha prometido guardarnos en medio de cada una de las adversidades, en medio de esos tiempos de prueba. Dice ahí en Isaías 43, del versículo 1 al versículo 3, la primera parte dice, ahora, así dice Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, que dice, soy tu Salvador. Y luego habla de lo que hizo por él, porque yo soy tu Salvador. Esperaré al Dios de mi salvación. Aquel, hermanos, que dio a su hijo, único hijo, para morir en una muerte vergonzosa, cruel, para que se hiciera maldición por nosotros, porque dice maldito todo aquel que es colgado en un madero, que fuera aborrecido y escarnecido, a fin de que nosotros, a través de su muerte y su sacrificio perfecto en la cruz, al resucitar de los muertos, ¿verdad? Y triunfar sobre la muerte, podamos tener la salvación de nuestras almas. Pero no solamente quiere salvarnos de nuestras almas y darnos el maravilloso regalo de la vida eterna para que cuando muramos podamos ir en la presencia de Dios. Él también quiere estarnos salvando de manera continua de la influencia y del poder del pecado en nuestras vidas. En medio de las pruebas, de las adversidades y todo lo que nosotros podamos estar experimentando, hermanos, Él quiere salvarnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere, hermanos, rescatarnos, liberarnos, Él quiere ayudarnos en todo. Es por eso que dice ahí en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, no importa qué tan fuerte sea la presión sobre nosotros, esperemos al Dios de nuestra salvación. Él ha prometido guardarnos y ayudarnos en todo. No importa, hermanos, que no veamos respuesta, que no perdamos nuestra confianza. El Dios nuestro nos oirá y nos responderá. Esa es su promesa. Miqueas estaba convencido de esto, por eso decía él, el Dios mío me oirá. Y es lo mismo que nosotros debemos de decir, hermanos, si Dios es nuestro Dios, el Dios mío me oirá. Porque puede ser que tal vez Dios no sea su Dios. Pero si Dios es nuestro Dios, el único Dios verdadero, hemos puesto nuestra confianza en Él, su promesa es que Él nos va a responder. Dice ahí en Jeremías 33:3 que veíamos hace 8 días, clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a responder, solamente clama a mí. Clama a mí con fe, clama a mí de acuerdo a mi voluntad, clama a mí con un corazón limpio, santo, ¿verdad? Y yo te voy a responder. Tú persiste en la oración, no desmayes en ella. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios. Por eso necesitamos esperar a Dios. Pero necesitamos, hermanos, esperar decidiendo confiar en su respuesta, que Él nos va a responder, hermanos. ¿En qué o quién, hermanos, está centrada nuestra confianza y esperanza? ¿Hay algo en lo que esté puesta nuestra confianza y esperanza? ¿Hay alguien, hermanos, como nosotros que esté puesta, centrada nuestra confianza y esperanza? Si es un objeto, hermanos, en el que está centrada nuestra confianza y esperanza, estamos perdidos. Si es en otro ser humano como nosotros, estamos perdidos. Si es en alguna organización en donde está centrada nuestra confianza y esperanza, estamos perdidos. Si es en el gobierno, estamos perdidos. Si es, hermanos, en nuestro trabajo, ahí en nuestro trabajo que lo tenemos, ¿verdad? Está puesta nuestra confianza y esperanza. Estamos perdidos porque en un momento a otro lo podemos perder. Si es en algunos ahorros o en alguna fuente de ingreso que estamos teniendo, ¿verdad? Y por eso estamos confiados, estamos esperanzados de que las cosas van a ser mejor, hermanos. Estamos perdidos porque eso se puede acabar. De la noche a la mañana puede ya no estar presente. El único que jamás nos fallará y que no importa el panorama en medio del cual nos encontremos, siempre nos va a ayudar, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único. Por lo que así, hermanos, como Miqueas, es necesario que centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Que tomemos esa decisión en medio de ese panorama en el cual nos encontramos. Que tomemos la misma decisión que Miqueas, centrar nuestra confianza y esperanza en Dios. Que digamos como Él, hermanos, y yo le invito a repetirlo conmigo, hermanos, digámoslo como Él, mas yo a Jehová miraré. Hermanos, apropiémonos este versículo.
Mas yo, Samuel, ¿verdad? Mas usted, y póngale su nombre, ¿verdad? Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Hermanos, tenemos que tomar esa decisión, abrazar esa decisión que tomó Miqueas, hacerla nuestra y vivir de acuerdo a ello. Una vez más, mas yo a Jehová miraré. No sé qué vayan a hacer los demás, pero sí que sé qué voy a hacer yo. Voy a poner mi mirada en Cristo. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. No me voy a arrebatar. No voy a permitir que la desesperación, ¿verdad?, tome control de mi vida y me lleve a tomar decisiones que no debo tomar. No voy a permitir que la presión, ¿verdad?, a la cual estoy siendo sometido, ¿verdad?, me lleve a tomar arranques, ¿verdad?, y tomar decisiones equivocadas. Voy a esperar al Dios de mi salvación, porque Él ha prometido, hermanos, ayudarnos en todo. El Dios mío me oirá. Voy a confiar en su respuesta, que Él ha prometido responderme cuando yo clamo a Él, por lo cual voy a seguir orando, poniendo mis cargas, mi situación en las manos de nuestro Dios, confiando en su respuesta. El Dios mío me oirá. Hermanos, confiémonos, creámoslo, Él lo va a hacer. Hermanos, como Miqueas, centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Pero si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle que lo primero que usted necesita hacer es hacer las paces con Dios. Es ponerse a cuentas con Él, porque dice la palabra de Dios que el pecado ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios, de tal manera que Dios no nos oye. Por lo que Cristo vino para reconciliarnos con el Padre. Es necesario que nos arrepintamos. Por eso dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Dice ahí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, está hablando Cristo, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El primer problema que Cristo quiere arreglar en nuestra vida se llama pecado. Y es lo que nos separa de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo, aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día para darnos perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Y que al morir podamos ir en su presencia. Y entonces que podamos tener esa comunión íntima y perfecta con Él. Como lo dice ahí en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de nuestro corazón. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, vendré a Él y comeré y cenaré con Él y Él conmigo. Hablando de esa íntima relación. Porque no a cualquier persona le invitamos a tomar los alimentos con nosotros, sino a aquella persona con la cual tenemos esa comunión. Hermanos, y es la misma comunión que quiere tener el Padre con nosotros, a través de su Hijo Cristo Jesús. Así que si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que en esta mañana tome la decisión de hacerlo. Vaya a Él con arrepentimiento, con fe, invítele a entrar en su corazón. Y si esta es su decisión, yo le invito a que repita conmigo esta oración, que le diga con fe, que se lo pida al Señor a través de esta oración. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que te he ofendido de muchas maneras, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y me des el regalo de la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esa oración, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y le invitamos, por favor, a que nos lo haga saber de alguna manera. Queremos orar por usted y le invitamos también a seguir con estas transmisiones a fin de que su palabra pueda seguir siendo edificada, de su vida, pueda seguir siendo edificada a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, tomemos la misma decisión que Miqueas. Centremos nuestra confianza y esperanza en Dios. Digamos lo mismo, mas yo a Jehová miraré.
Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Confiemos, no desmayemos, sigamos adelante. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.